Señores, uno de los países más racistas que puede haber en este mundo es República Dominicana. Le digo esto porque yo estoy viendo que ahora quieren culpar a los haitianos de la situación económica que estamos pasando. Que el país está pobre, que hay mucho atraco, que hay mucha violencia, diversos temas que tocan en cuanto a lo negativo, solamente para culpar a los haitianos. ¿Qué sucede? Que no se ponen a pensar que no solamente los haitianos están emigrando para la República Dominicana. Allá hay una gran parte de venezolanos, pero como los venezolanos son gente bonita, pelito bueno, colorcito claro, no, vengan todos. Aquí caben todos los venezolanos porque hasta nos parecemos. En República Dominicana es pila de chinos. Por allá tú ves que en todos los lados eso es un pica pollo chino aquí, un repuesto de chino por aquí. O sea, pila de negocio tienen los chinos allá. Y no, nadie dice nada sobre eso. Venezolanos, chinos, los mismos gringos, Estados Unidos van para allá. Nadie dice nada de eso. Pero como los pobres prieticos, vamos a hablar mierda de que cada vez que un político roba o hace un mal trabajo, no, eso es porque los haitianos están aquí. No le echaquen eso a los haitianos. Somos tan racistas, señores, que el doctor José Francisco Peña Gómez, para mencionarlo bien, iba a ser uno de los mejores presidentes del país. Y somos tan racistas que Leonel Fernández y Balaguer se unieron solamente con la finalidad de que él no llegara al poder. Un hombre que ganó absolutamente, rompió con todo, porque era un hombre inteligente. Y cuando viene a ver el país, hubiese estado en una situación diferente, porque ahí había capacidad. Pero era prieto. ¿Cómo usted se sentiría, dominicano, mis compatriotas, si usted, cuando coge para Puerto Rico en Yola, allá lo recibieran de la misma forma que usted quiere recibir los haitianos? ¿Cómo usted se sentiría que cuando usted coge para Estados Unidos, España, en cualquier lugar fuera de su país buscando un progreso, cómo usted se sentiría que lo traten de la misma manera? ¿Usted se imagina que usted fuera una persona racista, que usted siendo una persona racista le llegue la hora de morirse y cuando llegue al cielo se encuentre con la gran sorpresa de que Jesucristo sea un haitiano, que sea un prieto, más prieto que usted, más prieto que yo? Porque usted tiene que aprender a ver por adentro. Si los haitianos fueran ojitos azules, ojitos verdes, pelito bueno, esa mierda de que racismo, mentira, los dos países estuvieran unidos. Y eso de que patriotismo, que mierda. Lo primero que violan la patria en República Dominicana son los mismos políticos. Esos son los primeros que violan toda la maldita patria. Así que no me hablen de patria, de que tenemos que rendirle honor a Duarte, Sánchez y Mella, porque nosotros como dominicanos, cuando salimos de República Dominicana, no le rendimos ningún honor. Allá mismo tampoco le rendimos honor, porque hay muchos dominicanos que no estudian, muchos dominicanos que no saben ni siquiera qué fue lo que pasó entre Haití y República Dominicana. Ay, no, nosotros fuimos a cabo de ellos, pero investigue la historia, a ver qué es lo que es. Va a ser burro, animales. No todos, porque hay dominicanos buenos, y no me voy a incluir como que soy un santo tampoco. Pero vamos a bajarle algo. Y si están entrando demasiado haitianos, ok, arreglen ese asunto, díganle, miren, país vecino, ustedes saben que aquí no podemos hacer una sobrepoblación, ustedes se están manejando un poquito mal de aquel lado, entonces nosotros también nos estamos manejando mal y no podemos unirnos como ustedes quieren, porque vamos a hacer un tollo, o sea, los dos países juntos no podemos, porque República Dominicana no es una potencia ni un país rico. O sea, se le explica, o el presidente que dé una explicación qué es lo que está pasando con esta maldita crisis. Pero antes, es lo que estoy diciendo,
para terminar, antes de todo, antes de usted culpar a los haitianos, acuérdese que allá hay chinos por pila, allá hay venezolanos por pila, allá hay gringos por pila y chiripitas de diferentes países. Lo puse claro. ¿Usted está preparado para una batalla entre República Dominicana y Haití? Yo lo que tengo dos mujeres haitianas. Yo no quiero que se vayan de aquí a este país. ¿Usted no quiere que se vayan? No, porque son mujeres mías. O sea, usted es un consumidor de haitianas. Me gustan las haitianas. Ok, ¿por qué le gustan las haitianas? Porque tienen coco mordán. Ajá, más que la dominicana. Más estrella. Mi nombre real es Yatilé François Katimi Betemel Bassini Lucatel Jean Betrois Deja. What? Utilizaron dos pasaportes para mi nombre. Pero en español se dice Miguel. Ay, eso está bueno. Yo tengo problemas serios aquí en República Dominicana. ¿Por qué ustedes piensan que todos los haitianos saben brujería? Claro, yo sé brujería, obviamente. Pero no porque sea haitiano. Yo la aprendí en defensa propia, esa vaina, ¿eh? Ustedes dicen a veces, no, que aquí en República hay demasiados haitianos. No, que esto está sobrepoblado de haitianos. Vayan a Haití para que ustedes vean. Otra cosa que no entiendo es que a veces me dicen, Piti, Piti, Piti. ¿Ustedes no saben que Piti significa personal trainer? Sí. Es que aquí en República Dominicana, cualquier extranjero es un turista, menos un haitiano. Los haitianos son eso, haitianos. Cuando hicieron el plan de regularización decían, vamos a regularizar a todos los extranjeros y a los haitianos. Tal así de que no somos turistas, yo estuve en Bávaro, Punta Cana, me estaba hospedando en un hotel y estoy parado frente a la piscina, contemplando, y pasa el gerente y me dice, pero ponte a limpiar la piscina. Yo, no señor, yo me hospedo aquí, cállate. Me fui medio ofendido. Cuando voy subiendo el ascensor, una pareja de casados me dice, Moreno, trae la maleta, hay propina. Yo me hospedo aquí, yo soy un turista. Al final me dejaron en la nómina del hotel trabajando. Muchísimas gracias. Me gustó mucho tu trabajo, Miguel. Gracias, gracias. Estos tiempos donde todavía nos hace falta entender que somos una isla que comparte la misma alma, tú estás usando la herramienta más poderosa para romper esas barreras, el humor. Gracias por eso. Qué bueno que tenemos una representación de Haití en este escenario. Estamos uniendo dos países a través de un mismo alma y qué bueno que sea a través del humor. Mario Moreno Cantinflas nos enseñó a hacer ese tipo de denuncia a través del humor y qué bueno que eres humorista y que elegiste el humor que ya no se va a acabar, que el stand-up. Felicidades, tremendo. Gracias, muchas gracias. Gracias, yo te doy un primer sí. Gran sí, Miguel. Milagros, hermano. Yo también con todo mi corazón te doy un gran sí. Mi admiración y respeto, tiene un sí. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias, República Dominicana. Muchísimas gracias a todos ustedes, de verdad. Miguel. Miguel. Ou même dire mes vidéos que faites là, pas oublier, restez sur page là pour que toutes vidéos qui sorti yo, en plus pas oublier partager les tout. Et si tu es tout sous une vidéo t'as aimé qui me fait pour tout capable écrire en privé pour m'en donner et puis moi-même disponible pour me faire.